El día que mi hijo me echó de casa comenzó con un grito que resonó en las paredes que ayudé a construir. Si no quieres ir a un asilo, entonces haz las maletas y sal de mi vida, gritó con los ojos inyectados en sangre por una ira que nunca antes había visto. No respondí. Solo sostuve su mirada por un momento, hice una sonrisa cansada, de esas que ya no tienen fuerzas ni para la tristeza, y comencé a doblar mi ropa con una calma que me sorprendió. Cada blusa, cada vestido que cosí con mis propias manos, cada retazo de tela lo guardé como un tesoro. Puse todo en el viejo baúl de cuero, junto con las fotografías amarillentas que contaban una historia que nadie más parecía querer escuchar. Una hora más tarde, un imponente coche negro se detuvo frente a la casa. Larga, brillante, con ventanas oscuras que reflejaban como una sombra la pequeña casa donde pasé los últimos años. Mi hijo Dima abrió la puerta con el mismo aire de superioridad con el que me había humillado antes. Pero cuando vio quién venía a buscarme, su rostro decayó. El coraje se evaporó como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Conozco bien este sentimiento. Es cuando miras al niño que llevaste en tu vientre, al que acunaste en tus brazos, al que enseñaste a dar sus primeros pasos, y de repente te das cuenta de que ese extraño que tienes delante ya no es el niño que amaste. Es solo un hombre. Un hombre que aquel domingo de marzo, decidió que ya no tenía lugar en mi propia casa. Esa casa que compramos con el sudor de mi trabajo, con cada costura que hice en 32 años de vida dedicada a vestir novias mientras soñaba con un hogar. Cada puntada de la máquina de coser era un ladrillo. Cada ajuar que entregaba era una teja en el techo. Mis dedos, llenos de callos y pinchazos de agujas, levantaron esas paredes. Pero ese día, mientras lavaba los platos del almuerzo porque, después de todo, ¿qué más tenía que hacer? Me temblaban las manos no por el peso de los platos, sino por la frialdad con la que mi hijo entró a la cocina. El mismo ceño que tenía cuando era niño y su padre lo regañaba. Pero Albert Sergeyevich no estaba con nosotros desde hacía 13 años. Y el chico que vi delante de mí tenía 40 años, tenía una esposa con las uñas rojas y un plan muy claro: deshacerse de mí. Necesitamos hablar, dijo mientras se secaba las manos con el paño de cocina bordado que un amigo me regaló hace décadas. Su esposa, Masa, apareció en la puerta, apoyada en el marco de la puerta, como alguien que mira un programa y ya sabe el final. La casa se está quedando pequeña. Los niños necesitan espacio. Y tú, bueno, ya no eres tan joven, dijo sin siquiera tener el valor de mirarme a los ojos. No me sorprendió. Esas palabras llevaban meses flotando en el aire, disfrazadas de preocupación. Un lugar más adecuado, repetí lentamente como masticando cada sílaba. ¿Estás hablando de un asilo, Dima? Intentó disimularlo con términos bonitos: pensión privada, comodidad, atención médica, pero la verdad desnuda era una: querían tirarme como a un objeto viejo que ya no servía. La cocina estaba tan silenciosa que lo único que se podía oír era el grifo goteando. Masa fingió tocar su teléfono celular, pero tenía los dedos paralizados. Finalmente Dima levantó la vista. Y fue entonces cuando vi algo nuevo en ellos: un vacío. Ya no era mi hijo. Era un extraño quien había ocupado su lugar. Si no quieres la pensión, entonces vete. Empaca tus cosas y sal de mi casa, gritó como si esas paredes no hubieran sido pagadas con mis noches de insomnio, con cada mechón de cabello blanco que gané cosiendo sueños ajenos mientras el mío se desmoronaba. No lloré. No rogué. No grité. Solo sonreí, una sonrisa tan fría que debió haber congelado su alma. Está bien, Dima, dije con una tranquilidad que ni siquiera yo reconocía. Subí las escaleras hasta mi rincón, un cubículo sin sol al final del pasillo, donde me pegaron con la promesa de que sería temporal. Temporal como su paciencia. Temporal como el amor que juraron tenerme. Abrí el baúl donde guardaba mi vida, la ropa que cosía, la caja de madera con fotos de una época en la que éramos felices. Mi matrimonio con Albert. La pequeña Dima en mis brazos. Mi madre en el patio trasero de la casa donde crecí. Ya nada de eso importaba. Cuando bajé con el baúl, Dima estaba en el sofá que compramos juntos, hace años, cuando todavía éramos una familia. Masa a su lado, satisfecha, como si hubiera ganado un premio. El timbre de la puerta rompió el silencio. ¿Quién será ahora?, refunfuñó, irritado, mientras se levantaba. Pero cuando abrió la puerta, su mundo se derrumbó.
En la acera, un coche lujoso brillaba bajo el débil sol de la tarde. El conductor, impecable con su traje, sujetaba la puerta trasera mientras un hombre de cabello plateado, vestido con soberbia elegancia, bajaba con paso firme. Gennady Mikhailovich Morozov. Socio de mi difunto marido. Uno de los hombres más ricos y respetados de la región. Un nombre que todos murmuraban con admiración o envidia. Y él había venido por mí. Dima se quedó helado con la boca entreabierta y el rostro pálido. Masa palideció como si hubiera visto un fantasma. Gennady ni siquiera los miró. Caminó directamente hacia mí como si ambos no existieran. Katerina Nikolayevna, dijo con voz suave pero firme. ¿Estás listo? Tomé mi baúl. Miré a mi hijo por última vez, no con odio ni con dolor, sino con profunda lástima. Gracias por todo, Dima, murmuré. Y salí por la puerta que él mismo me había cerrado. La sonrisa desapareció de su rostro. Permaneció allí en el escalón, como un niño sorprendido en el acto, viendo a la madre que crió partir no hacia un asilo sucio y olvidado, sino en un auto de lujo al lado de un hombre cuyo mundo solo conocía por las revistas y la televisión. Cuando se cerró la puerta del auto, me llevé las manos al pecho y respiré profundamente por primera vez en años. El olor a cuero auténtico y a perfume caro llenó mis pulmones. Gennady se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Estás bien, Katerina Nikolayevna?, preguntó, mientras el auto se alejaba suavemente de esas paredes que me habían aprisionado durante tanto tiempo. Apreté con fuerza el asa del baúl, como si fuera lo único real en medio de un extraño sueño. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una mezcla de alivio e incredulidad. No sé lo que siento, confesé, finalmente honesto. Son demasiadas cosas. Él simplemente asintió como si entendiera. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que el futuro, sea lo que fuere, me pertenecía. 3 años que había enterrado junto con la última camiseta de Albert. 3 años de silencios forzados, de sonrisas tragadas, de puertas que se cerraron antes de que pudiera decir lo que realmente pensaba. Pero allí en aquel balcón suspendido sobre la ciudad, con el ligero viento agitando las cortinas blancas, algo dentro de mí empezó a desmoronarse. No eran lágrimas, eran fragmentos. Pequeños pedazos de una vida que había empaquetado con tanto cuidado, como si fueran finos platos a punto de romperse. El teléfono volvió a vibrar sobre la mesa de al lado. Dima. Siempre Dima. Esta vez no fueron mensajes, sino una llamada. Déjalo sonar hasta que pare. Luego apagué el sonido. No por ira ni por venganza, simplemente porque, por primera vez en décadas, no tuve que responder. Ya no había una factura que pagar, un nieto que recoger, una cena que preparar apresuradamente. Ya no estaba la sombra de Albert recordándome, con un suspiro, que debía haberlo hecho diferente. Solo yo, el cielo gris plateado de Moscú y la certeza de que por primera vez, el mundo no colapsaría si no me apresuraba a apagar los incendios ajenos. Gennady Mikhailovich apareció en la puerta del mostrador con una taza de té recién hecho. Esta vez té negro con una rodaja de limón. Para aclarar mis pensamientos, dijo como si leyera la niebla que aún se cernía sobre mi memoria. Se sentó en la silla de al lado, sin prisas, sin exigirme que hablara. Eso es lo que mejor hacía, ocupar espacios sin invadirlos. El silencio entre nosotros no estaba vacío. Estaba lleno de cosas no dichas, de décadas almacenadas en carpetas mentales que ninguno de los dos se había atrevido a abrir. ¿Sabes?, comenzó y su voz era tan baja que casi se perdió en el ruido del tráfico de abajo, que Albert siempre decía que tú eras la única persona que realmente lo entendía. Me reí, un sonido seco, casi amargo. Tenía una forma extraña de demostrarlo. Gennady no discutió. Se limitó a negar con la cabeza, como si hubiera tenido esa conversación consigo mismo miles de veces. Era un hombre complicado. Pero él no estaba ciego. Sabía que llevabas cosas para el que ni siquiera yo conocía. Cosas así. Como el acreedor hipotecario de la casa de Sochi. O las deudas de la clínica de su hermano. O ese verano vendiste tus joyas para pagar la educación universitaria de Dima sin que él lo supiera. Mis dedos se congelaron alrededor de la taza. Nadie sabía sobre eso. Ni siquiera Alberto. ¿Cómo hiciste? Me dijo. Al final. Cuando ya no había tiempo para reparaciones.
Gennady miró al horizonte donde los edificios se perdían en la niebla. Me pidió que te cuidara. Pero no de la forma que imaginas. No como una obligación, ni como una caridad. Como una deuda que nunca podría pagar. El viento traía el olor de la lluvia inminente. Cerré los ojos y por un momento vi a Albert no como el hombre que me dejó sola en la cocina con las manos llenas de platos rotos, sino como el chico de 25 años que me llevó a bailar bajo la nieve en el Parque Gorky, riendo como si el mundo fuera nuestro. Esa versión de él ya no existía, tal vez nunca existió fuera de mi memoria. Pero por primera vez comprendí que Gennady también lo había amado. De otra manera. De una manera que había durado más que nuestro matrimonio. ¿Y tú? Pregunté finalmente. ¿Qué quieres, Gennady Mikhailovich? Él sonrió, un gesto tan raro que casi me tomó por sorpresa. Ya tengo todo lo que quiero. Su mirada se posó en mi rostro y por primera vez no vi en él la sombra de Albert ni la culpa de un amor tardío. Solo vi a un hombre que después de décadas había dejado de correr. Quiero que vivas, Katerina Nikolayevna. No para otros. Para ti. La lluvia comenzó a caer, levemente como si el cielo también hubiera decidido lavar algo que llevaba mucho tiempo sucio. No me levanté. No me apresuré a cerrar la puerta, ni a salvar los muebles de la humedad. Me quedé allí sintiendo las gotas frías en mi cara, mientras Gennady se alejaba en silencio, dejándome con lo único que nadie me había dado nunca, permiso para no ser perfecto. Y luego, cuando la ciudad brillaba bajo el agua, cogí el teléfono. No llamar a Dima. No para dar explicaciones, ni disculparme, ni justificarme. Pero para marcar un número que no había usado en años, el de mi hermana en San Petersburgo. Hola, su voz sonó cautelosa, como si esperara malas noticias. Y yo, por primera vez en décadas, sonreí antes de hablar. Hola, Liuba. Soy yo. Creo que estoy listo para visitarte. Aquel apartamento de 2 habitaciones en Khrushchevka, donde pasé la mitad de mi vida pagando cuotas con sudor y una aguja, todavía aparecía en mis sueños. Conocía cada grieta de la pared, el crujido de la máquina de coser junto a la ventana, el olor a naftalina de las cortinas que mi madre había bordado a mano. La cajita de terciopelo azul de la abuela Clara, con el broche de ámbar, el anillo de amatista y las cuentas que había traído de la guerra, escondida en el fondo del cajón como un talismán. Mío, pensé. El último pedazo de ella que me quedaba. Fue allí donde apareció Dima ese día, con esa sonrisa de hijo preocupado, de la que ya debería haber aprendido a desconfiar. Mami, ¿qué haces aquí sola? A tu edad, ¿qué pasa si sube la presión arterial? ¿Qué pasa si te caes? Aparté su mano de mi hombro, un gesto instintivo como espantar una mosca. Trabajo, Dima. Mientras pueda. Y tengo la clínica en la esquina, el mercado al otro lado. Pero ya se estaba quitando el abrigo, sentándose a la mesa como si la casa fuera suya. Tiene razón. Tenemos espacio. Los niños te aman. ¿Por qué insistir en esto? Sus palabras fueron tensas como miel, demasiado dulces y espesas para ser verdad. Además, aquí vino el golpe disfrazado de oportunidad, queremos abrir otra tienda. No falta mucho. Si vendes este departamento pondremos todo a tu nombre. Te conviertes en socia. Para la familia, mamá. Todo para la familia. Miré las paredes desconchadas, la máquina de coser que compré con mis primeros rublos de costurera. ¿Por qué había ahorrado tanto? Para los nietos, por supuesto. Para ayudar a su hijo. No tengo otros deseos, me mentí a mí mismo. Firmé los papeles antes de que se pusiera el sol. El dinero desapareció a la misma velocidad que la caja de la abuela. Se debe haber perdido en el movimiento, dijo Dima, sin siquiera levantar la vista de su teléfono celular. A tu edad, mamá, la memoria falla. Mi abuela también escondía cosas antes, bueno, ya sabes. La palabra demencia flotaba en el aire como un cuchillo. Conocía ese tono, el mismo que usaba con los clientes cuando quería vender una tela de dudosa calidad. Pero fue la foto lo que me rompió. En el Mediterráneo, bronceada, con una pulsera en la muñeca que era exactamente de cuentas de la abuela Clara, rehecha con un diseño moderno. Lo compré en una tienda de comestibles. ¿No es lindo?
Ella se rió mientras yo contaba las perlas falsas que reemplazaban a las originales. No dije nada. No porque él le creyera. Porque por primera vez tenía miedo de lo que pasaría si exigía la verdad. Luego vinieron las tareas. Katia, ya que estás en casa, ¿puedes lavar las cortinas? Katia, los chicos necesitan uniformes para mañana. Coses muy bien. Katia, los padres de M vienen a cenar. Prepara esos pelmeni que les encantan. Al principio me ofrecí. Más tarde me di cuenta de que ya no era una petición, era una orden disfrazada de afecto. Barría, planchaba, cocinaba, doblaba ropa hasta que me dolían las manos. Por la noche en la cama estrecha que me dieron en el pasillo, es solo hasta que tengamos lista la habitación de invitados, repetía como un mantra, es familia. Así se hace. Hasta el día en que Petia, mi nieto, me regaló un dibujo del colegio. En él, sus padres, su hermana, y una diminuta figura en un rincón. ¿Quién es, babushka? Ya lo sabía. Soy yo. Se rascó la cabeza. Mami le dijo a la maestra que no estarás aquí para siempre. Solo hasta que arreglemos las cosas. No había crueldad en su voz. Solo la fría precisión de un niño repitiendo lo que escuchó. Pero lo peor fue el verano pasado. Estaba bajando las escaleras, mis escaleras, en mi casa que ya no era mía, cuando escuché la voz de M procedente del salón, mamá, no falta mucho. En cuanto vendamos su casa, la pondremos en esa residencia de ancianos que te enseñé. Convertiremos su salón en un vestidor. No te preocupes, ni siquiera se dará cuenta. Es tan ingenua. ¿De verdad crees que Dima la ama? Risas ahogadas. Es suave. Hace todo lo que le digo. Me quedé allí agarrándome de la barandilla, mientras el suelo se abría bajo mis pies. Ya hemos consumido casi todo lo que tenía en su apartamento. Pero está bien, vendimos esta casa, compramos una más pequeña y todavía nos queda algo. Mi hijo, el niño al que le daba de comer sopa de patatas en los duros inviernos, ahora era un títere en sus manos. ¿Y yo? Yo era solo una pieza más en el tablero. Esa noche lloré hasta que me ardió la garganta, la almohada estaba empapada para que nadie pudiera oírme. Pero él no dijo nada. Porque todavía me aferraba a la sombra del chico que me abrazaba después de la escuela, no al hombre que firmaba papeles con mi nombre sin pestañear. Ahora, sentado en el porche de Gennady Mikhailovich con el té enfriándose en mis manos, los recuerdos regresaban no como cuchillos sino como evidencia. 3 años recogiendo migajas de cariño. 3 años reduciéndome a cero para no ser desechado. Y al final me descartaron como a un abrigo viejo, útil solo hasta que ya no me queda bien. El celular vibró sobre la mesa. 140 llamadas perdidas. Mensajes superpuestos. Mamá, responde. Podemos solucionar esto. ¿Por qué nos haces esto? Somos familia. Deslicé mi dedo por la pantalla. Bloquear. Gennady Mikhailovich apareció con una bandeja y 2 vasos de té humeante. Se sentó a mi lado sin preguntar, sin presionar. Solo esperé. ¿Sabes lo que decidí? Mi voz sonó más firme de lo que sentía. Volvió la cara hacia mí con los ojos fijos bajo las cejas grises. Que ya no voy a fingir que no veo. La ciudad de abajo brillaba con indiferencia. Mi maleta estaba a mis pies, llena de ropa que no era mía, de una vida que me habían robado. Pero mis manos todavía eran mías. Y en ellos ya no había miedo. Simplemente una claridad nítida. Cuando una mujer recuerda quién es realmente, continué, mientras el viento se llevaba mis palabras, los que se acostumbraron a pisar su cuello empiezan a temblar. Hablé en voz baja. Pero dentro de mí algo estaba creciendo, una decisión que haría que el mundo de mi hijo se desmoronara más que cualquier auto de lujo afuera de un restaurante. ¿Pensaste? Mi voz cortó el aire, suave como la seda envenenada. Pensó que no me daría cuenta de los números en el estado de cuenta mientras contaba monedas para el pan. Pensó que no olería la tinta fresca de la firma que nunca fue mía. Pensó que, después de tanto tiempo agachado, había olvidado cómo ponerme de pie. Tragó con fuerza. Las manos, antes tan confiadas en la falsificación de documentos, ahora temblaban sobre el mantel de lino. Su esposa, la que trajo para reemplazarme en la mesa, agarraba su bolso como si fuera un salvavidas. Pero aquí no había mar.
Solo el abismo que ellos mismos cavaron. ¿Mejor para quién, Dimitri? Ladeé la cabeza como si fuera una pregunta retórica. Para ti, ¿quién compraba relojes de oro mientras yo vendía el mío para pagar la factura de la luz? Para ti, ¿quién firmó mi nombre como si fuera un autógrafo en cheques en blanco? Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. O tal vez para ella, que pensó que una linda sonrisa era suficiente para borrar el hecho de que tiene dinero robado. Abrió la boca, pero la cerró cuando Gennady Mikhailovich se aclaró la garganta, tan discreto como un juez antes de dictar sentencia. El abogado no necesitó decir nada. Su presencia ya era un veredicto. Iba a darte todo, murmuró Dimitri con la voz quebrada como cristal bajo los pies. Solo necesitaba tiempo. El mercado estaba mal, los inversores. Tiempo. Repetí la palabra como si fuera un insulto. Has tenido años, Dimitri. Años de mirarme a los ojos y decir, mamá, fallé. Necesito ayuda. En cambio, elegiste borrarme. Como borrar una deuda inconveniente. Cogí la copa de vino, girándola entre mis dedos. El líquido rojo reflejaba la luz como sangre fresca. Pero hay una cosa que no entiendes, no soy una línea en tu balance. Soy la mujer que te enseñó a atarte los zapatos. Que permanecía despierta noches enteras cuando ardías de fiebre. ¿Quién vendió tus joyas para pagar la universidad? Solías aprender a engañarme. Él retrocedió en su silla, como si le hubiera golpeado. Quizás así fue. No con las manos, con la verdad, que siempre duele más. No eres mi madre, escupió de repente con los ojos húmedos de ira y vergüenza. Mi madre no haría eso. Oh. Ahí estaba. El cuchillo que siempre guardaba para el final, la culpa. Como si no hubiera pasado décadas tragándome el mío, solo para no lastimarlo. Tu madre, dijo lentamente cada sílaba un clavo, es la mujer que está sentada aquí. No el que inventaste para justificar tus robos. Señalé el convescote que aún sostenía, con los dedos blancos de estar tan apretados. Eso no es un error de contabilidad, Dimitri. Es un crimen. Y los crímenes tienen consecuencias. Miró a la mujer, como si esperara que ella lo salvara. Pero ella ya lo había comprendido, no había salvación. Solo hay que controlar los daños. ¿Qué deseas? Preguntó finalmente la voz, una voz fina. Justicia, respondí sin dudarlo. No tu versión distorsionada, donde la justicia significa que tú te quedes con todo y yo con las migajas de mi propia dignidad. Tomé otro sorbo de vino, saboreando el amargor. Quiero que me devuelvan cada copec. Con interés. Quiero que se cancelen los documentos. Quiero que el mundo sepa que usted no es el genio de los negocios que pretende ser, es un ladrón que no tuvo el coraje de pedir, solo de tomar. Me incliné hacia adelante bajando la voz. Y cuando eso termine, tal vez podamos hablar de lo que queda de ti para ser mi hijo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo de postre. De pronto Dimitri pareció mayor. No el hombre poderoso que entraba a los restaurantes como si fuera el dueño, sino el niño que una vez sostuve en mi regazo, llorando porque se había caído de su bicicleta. «¿Vas a destruirme?», susurró. No, corregí colocando el vaso sobre la mesa con un tintineo cristalino. Ya hiciste esto solo. Solo estoy limpiando el desorden. Me puse de pie acomodándome la falda negra con un gesto que era pura elegancia y pura amenaza. Gennady Mikhailovich se encargará de los detalles. Y cuando el juez pregunte por qué una madre demanda a su propio hijo, le diré la verdad, porque algunas cosas son más grandes que la sangre. Lo miré por última vez. Como el honor. Y como el precio de traicionarla. Me fui sin mirar atrás. No fue necesario. Ya había visto todo lo que necesitaba ver, el miedo en sus ojos, la tardía comprensión de que había subestimado a la mujer que lo crió. Después de todo, cuando le enseñas a volar a un niño, a veces te olvidas de advertirle que sus alas pueden quemarse. Y los míos, después de tanto tiempo en el fuego, finalmente estaban listos para quemarlo. Robar, aclaré inclinándome hacia adelante con una calma que hirió más profundamente que cualquier grito. Estás ofendido, pero no eres un ladrón. ¿No? Se tensó en su silla, sus dedos agarrando el borde de la mesa. Firmé documentos falsos.
Malversó dinero que no era suyo. Escondió un testamento. ¿Cómo lo llamarías, Dmitri Albertovich? La respiración de MMA se convirtió en un silbido agudo, como el aire que se escapa de una rueda pinchada. Esto es un chantaje. Estás amenazando a tu propio hijo. Gennady Mikhailovich ni siquiera pestañeó. Solo estoy aquí para asegurarme de que tu suegra tenga un buen abogado y un trato justo. Su voz era de acero pulido. El resto, hizo un gesto vago con la mano, es problema tuyo. Me volví hacia Dima y mi mirada lo clavó en el lugar como una espada. Escuche atentamente. El proceso ya está en marcha. Los documentos con el juez. Lo tienen todo, la experiencia exclusiva, el rastro del dinero. No tuviste miedo cuando me gritaste en la cocina, sonreíste lentamente sin alegría, así que no tengas miedo ahora, cuando lean tu frase. Sus labios temblaron. Mamá, no necesitas esto. Podemos arreglarlo. Devuélvelo todo. Hazlo como si nada hubiera pasado. ¿Devolver? Una risa seca escapó de mi garganta. Lo vendiste. Gastado. Quería arrojarme a un manicomio y desaparecer con las joyas de tu abuela. Desvió la mirada, pero no la solté. ¿Recordar? ¿Las joyas? MMA resopló teatralmente. Ah, esos juguetitos. Ya dijimos que los perdiste, Katia. Perdí, repetí dulcemente. Tan perdidos que los vi jubilados en una foto tuya en Instagram. Sus dedos se blanquearon alrededor de la taza de té. Pero no te preocupes. Eso, un gesto negligente, es otra historia. Y otras personas la están cuidando. Me levanté. No vine a preguntar. Llegué a cerrar. O llega a un acuerdo ahora, devuelve lo que pueda, intenta actuar como un ser humano, o el tribunal decide por usted. No más conversaciones familiares en la cocina. No más posibilidades. Mamá se le quebró la voz, un susurro desesperado. Lo siento por el niño que crié, respondí, agarrando mi bolso. Pero ya no existe. Lo que existe es un hombre que eligió el dinero, las comodidades y la voluntad de los demás, antes que su propia madre. Me detuve en la puerta. Sin volverme dije, y cuando me muera, y no será pronto, ya no tengo prisa, no te atrevas a aparecer en mi velorio con esa cara de hipócrita. No finjas que amas. Te dieron una opción. Tú hiciste el tuyo. La puerta se cerró detrás de mí con un fuerte clic. MMA todavía lo intentó, no firmes nada. Es un engaño. Gennady Mikhailovich y yo estábamos ya en el pasillo cuando nos llegó su voz venenosa. Espero que hayas descansado bien durante el viaje de tus hijas a la playa. ¡Qué hermoso bronceado! Sonrió a la pared. Lástima que pagué con dinero robado. Su rostro se contrajo. Afuera ya nos esperaba el conductor. Tan pronto como se cerró la puerta del auto, mis manos empezaron a temblar. Gennady Mikhailovich los sostuvo firmemente sin palabras. Cayó una lágrima, solo una. No por dolor. De alivio. Yo había dicho todo. No hay vuelta atrás. Sin excusas. Pensé que lo peor ya había pasado. Solo quedaban papeles, audiencias, espera. Me equivoqué. Porque cuando una mujer acostumbrada a halagar a los demás siente que el dinero se le escapa de las manos, no se enfada simplemente. Ella caza. Y tu próximo ataque me robaría lo que era más preciado para mí. Esa noche, por primera vez en años, me fui a la cama creyendo que la batalla estaba ganada. Las palabras habían sido dichas. El silencio, roto. Tenía un abogado, documentos y Gennady Mikhailovich a mi lado. Me equivoqué. Una semana después, Gennady Mikhailovich entró en mi habitación sin sonreír. Estaba sosteniendo un sobre. Katerina Nikolayevna. Necesitamos hablar. Su voz era una espada envainada. Los ojos pesados. Algo dentro de mí se rompió. Hablar. Se sentó en el borde del sillón y dejó el sobre la mesa. Contraté a un detective privado tan pronto como presentamos la demanda. Abrió el primer papel. Saber qué esperar de ella. Las fotografías se deslizaron sobre la madera.
MMA, riendo afuera de un hotel. MMA, pegada a un joven, con los músculos visibles a través de su camiseta ajustada. Besos. Misma entrada al hotel, diferentes días. ¿Y este? Pregunté aunque ya lo sabía. Yegor Karpov. 32 años. Gennady Mikhailovich hojeó los papeles con precisión quirúrgica. Instructor de gimnasio. Juntos durante al menos un año. Reuniones 2-3 veces por semana. Tomé una foto. Ella con un vestido corto, la cabeza echada hacia atrás de risa y las manos en el pecho de él. No sentí nada. No ira. Solo una fría satisfacción, como el hielo derritiéndose sobre el hierro. Continuar. Deslizó otro documento. Las joyas de tu madre. Un comprobante de transferencia. Vendido no por migajas, sino por 700.000. El dinero fue a una cuenta que abrió, hizo una pausa con él. Más papeles. Pasajes. Paquetes turísticos marítimos. Pagado, tocó ligeramente el extracto con la tarjeta de Dimitri. Miré inmóvil. Las piezas encajan. Una línea recta. A sangre fría. Hay más. Gennady Mikhailovich colocó la última hoja. Abrió una cuenta de ahorros a nombre de su madre. Con tu dinero. Y compró un pequeño apartamento junto al mar. Solo en su nombre. Exhalé lentamente. Comprendido. Oleg Viktorovich ya lo sabe, dijo guardando los papeles. Eso no es solo un traidor. Ella es una estafadora. Quiero que respondas no solo ante tu familia, sino ante la ley. Él asintió brevemente. Ya le he transmitido todo. Era exactamente lo que esperaba. 2 días después, llamé a la puerta que alguna vez fue mía. MMA abrió con una sonrisa torcida. ¿Aquí? ¡Qué sorpresa! Necesito hablar con mi hijo. Ojos puestos en ella. Solo. Estaba a punto de protestar cuando Dima apareció detrás de ella, pálido. Déjalo entrar, murmuró. Déjala entrar. Pasamos por el pasillo como fantasmas. Se sentó detrás del escritorio de la oficina. Yo me quedé de pie. Se lo de Yegor, dijo sin rodeos. Sé que ella te estaba engañando hace un año. Sé lo de la cocina. De las joyas de Lara. De tus cartas. La sangre abandonó su rostro. ¿Quién? No importa. Me acerqué. Lo sabías. Le temblaban las manos mientras presionaban sus sienes. Lo vi accidentalmente. Mensajes. Ella lloró. Juró que fue un error. Que él me amaba. Que desaparecería si te lo dijera. Eso necesitaría a los niños. Una risa amarga. Lo creí. No lo creíste, corregí. Tenía miedo. Era más fácil tirar a tu madre que enfrentarte a la mujer que te ahoga. Entonces vinieron las lágrimas. Feo. Honesto. Le tengo miedo, madre. Miedo a estar solo. Me temo que se llevará a los niños. Miedo a no poder arreglárselas sin ella. Lo miré. Sí, fue débil. Sí, lo había roto. Pero la firma de los documentos era suya. Y el grito en mi cocina había sido suyo. Dima, dije en voz baja. Lo siento por el niño que crié. Pero el hombre, negué con la cabeza, no tengo respeto. Y son cosas diferentes. Extendió las manos. Retrocedí. Si quieres salir de esta, actúa. O hundirse con eso. Pero no me arrastres más. Me fui. En el pasillo, como yo sabía, MMA estaba pegada a la pared, escuchando todo. Al pasar, espeté, haz las maletas. No a Turquía. A otro destino. Sus dedos se clavaron en su propio brazo. Lo necesitarás pronto. Cerré la puerta con un clic, no fuerte, pero sí lo suficientemente fuerte como para hacer eco. 2 días después sonó el teléfono. Oleg Viktorovich. Katerina Nikolayevna. Necesitamos vernos. Algo en su voz. Dilo.
Emma presentó una petición, dijo secamente. Pide restringir su acceso a niños. Y una orden de mantenerse alejado de su hogar. Ella afirma que la amenazaste. Lo cual es agresivo. Eso ejerce presión sobre los niños. El aire salió de mis pulmones. ¿Qué? Hay testigos, continuó. Citó su frase, tu próximo viaje no será al mar, sino a otro lugar. Lo interpretan como una amenaza de violencia. Una pausa. Y afirma que usted apareció sin avisar, les gritó a los niños, los puso en contra de su madre. Tragué fuerte. Estuve allí una vez. Y estaba tranquilo. Lo sé, respondió. Pero tendremos que demostrarlo. La audiencia estaba prevista para la semana siguiente. Prepárense, advirtió. Sin dramas. Sin dar municiones. El día del juicio entré a la sala vestido de azul oscuro. El vestido azul oscuro elegido por el asistente de Gennady Mikhailovich le sentaba como una segunda piel, sobrio, impecable, sin lugar para lágrimas ni teatro. El pelo recogido en un discreto moño, el maquillaje casi imperceptible, los documentos organizados en la carpeta de cuero. Ya conocía ese ritual. Ya había estado allí antes en la misma habitación mal ventilada, con las mismas paredes beige y el olor a café frío mezclado con desesperación. Esta vez, sin embargo, no fue por mi hijo. Fue para Petia y Alice. Dimitri estaba a 2 metros de distancia, con los hombros encorvados y los ojos fijos en el suelo como si la gravedad lo arrastrara hacia abajo. A su lado, la abogada de M, una mujer corpulenta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, fingía una expresión exagerada a mi paso. Dio un paso atrás apretando la carpeta contra su pecho como si fuera un escudo o un bebé al que proteger. Teatro para el público que ya ocupaba los bancos, el personal del foro, los curiosos, la secretaria que anotaba todo con un bolígrafo ruidoso. La jueza, una mujer de unos 50 años, nos miraba con un cansancio que parecía haberse instalado décadas antes. Su mirada era una espada, fría, precisa, sin lugar a dudas. El proceso se inició con la lectura de la solicitud. Solicito la restricción del acceso de la abuela paterna a los menores, prohibiéndole acercarse a la residencia, dada su conducta amenazadora, alza de voz y presión psicológica sobre los niños. Cada palabra resonó como un golpe. Escuché, pero sentí que algo dentro de mí se contraía, no por mí, sino por ellos. Para Petia, que a los 7 años ya comprendía el peso del silencio forzado. Para Alice, que a los 5 años todavía creía que los abrazos podían arreglar cualquier cosa. El abogado de M se puso de pie con la solemnidad de un actor en una escena final. Su señoría, mi cliente vive en un estado de terror constante. La acusada se permitió una amenaza velada y citó palabra por palabra, su próximo viaje no será al mar, sino a otro lugar. Hizo una pausa dramática, como si las palabras necesitaran tiempo para asimilarse. Esta es una clara referencia al encarcelamiento, o peor, violencia física. Los niños repitieron estas acusaciones. Tienen miedo. El juez se volvió hacia mí. ¿Es eso cierto? ¿Dijiste esas palabras? Oleg, mi abogado, iba a levantarse, pero ella lo detuvo con un gesto brusco. Le estoy preguntando al acusado. Me levanté. Sí, señoría. Lo hice. No tenía sentido mentir. Pero no fue una amenaza. Fue una observación. Le dije que por ley, quien es responsable del fraude y de la deuda es responsable. Y que el mar, dice comillas, tiene un límite. Nunca levanté una mano contra ella. Nunca forcé la entrada a la casa. Nunca les grité a los niños. Ella miente. Me saltó de la silla como si la palabra mentira la hubiera quemado. Me persigue. Quiere quitarme a mis nietos. Está enferma. Orden en la corte. El juez golpeó el mazo con una fuerza que hizo que el sonido rebotara en las paredes. Siéntate, por favor. Alexei, tranquilo como un lago en un día sin viento, explicó nuestra versión. Su señoría, mi clienta tiene ante los organismos competentes antecedentes de posible fraude cometido por la autora. Ahora, ella está tratando de utilizar a los niños como moneda de cambio para escapar de responsabilidades financieras. No hay evidencia de amenazas a la vida o la integridad física. Solo palabras distorsionadas.
La juez hojeó los papeles con una mueca, como si cada página confirmara algo que ya sabía. Este proceso no se trata de deudas o herencias. Hoy solo discutimos medidas de protección de los niños. Su tono fue definitivo. Mi corazón latía tan fuerte que juraría que todos podían oírlo. Unos minutos de silencio. Luego, ella anunció. El tribunal decide aceptar parcialmente la solicitud. A Katerina Nikolayevna se le prohibirá acercarse a la residencia de los menores a menos de 100 metros. Se permitirán contactos con sus nietos una vez por semana, en territorio neutral, previo acuerdo entre las partes o a través de un centro especializado, hasta la conclusión del proceso civil en curso. El mundo giró. Territorio neutral. Ya no los estaría esperando en la puerta con galletas caseras. Ya no sería el olor de mi perfume en su abrigo cuando regresaran de la escuela. Una vez por semana. Bajo supervisión. Como si fuera un extraño. M sonrió. Una pequeña sonrisa venenosa y victoriosa. Salí de la habitación con las piernas temblorosas, el aire del pasillo denso, saturado de perfume barato y de la desesperación ajena. Dimitri pasó a mi lado sin levantar la vista. Ni una palabra. Ni una mirada. Afuera ya me esperaba Gennady Mikhailovich. Vio mi cara y se acercó envolviéndome en un abrazo tan fuerte que por un segundo olvidé cómo respirar. Allí, en las escaleras de aquel foro lleno de humo, finalmente me desplomé. Las lágrimas cayeron pesadas, calientes, como si transportaran años de ira e impotencia. Se llevó mi casa, mi dinero, mi hijo. Ahora incluso quiere llevarse a mis nietos. No fue así, murmuró su voz firme contra mi hombro. Tienes derecho a tener citas. Esta no es su victoria. Es solo una ronda. Una vez a la semana, bajo vigilancia. Son mi carne, mi sangre. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Entonces es hora de dejar de defenderte. Esa noche llevé una carpeta gruesa a la sala de estar. Lo arrojó sobre la mesa con un ruido sordo. ¿Qué es esto? Pregunté secándome la cara. No se trata de sentimientos, respondió. Se trata de números. Y entonces fue cuando lo entendí, la guerra había cambiado de fase. La puerta se abrió puntualmente a las 10. Dmitri entró primero con los hombros caídos como si llevara un peso invisible. Los ojos hundidos, la barba incipiente, un hombre que ya había perdido incluso antes de sentarse a la mesa. Detrás de él, Masha, vestida con un vestido que gritaba elegante desesperación, con los labios pintados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su abogado, un hombre con las costuras arrugadas y una expresión aún más arrugada, arrastraba los pies como si ya supiera que iba a ser un día largo. Siéntate, dijo Oleg sin sonreír. Aviso previo, todo está siendo grabado. Cada palabra, cada suspiro. Se puede utilizar en los tribunales. Masha puso los ojos en blanco pero se sentó. ¡Qué drama!, parecía decir su silencio. Paulo Andreyevich tocaba el teclado. El proyector se encendió, arrojando números sobre la pared blanca. Números que no mienten. Empezaremos por la empresa, anunció como hablando del tiempo. 3 años de operaciones anómalas. Transferencias a sociedades offshore, servicios sobrevalorados, retiros de efectivo injustificados. Las flechas rojas en la pantalla unieron puntos, cuentas fantasma, un tal Egor Karpov, depósitos a nombre de la madre de Masha. Y por último, la joya de la corona, un apartamento junto al mar, registrado únicamente a su nombre. Absurdo, escupió Masha. Asamblea. Ni siquiera conozco a este Egor. Paulo no parpadeó. Hice clic de nuevo. Fotos. Masha y Egor en el vestíbulo de un hotel, con las manos entrelazadas. Masha y Egor en el coche, riendo. Masha y Egor en un restaurante tan íntimo que duele. Dimitri palideció. Su respiración se hizo audible. Esto, dijo señalando el documento con un dedo largo y frío, es un borrador de la denuncia que se presentará hoy contra usted, María Vladimirovna. Malversación. Ocultación de ingresos. Fraude documental. Los labios de Masha temblaron. La sangre abandonó su rostro, dejándola gris como papel de arroz. No los escuches, siseó, agarrando el brazo de Dmitri con uñas como garras.
Todo esto es una trampa. Contrataremos a otro abogado. Nosotros. Cállate. La voz de Dmitri era ronca, quebrada, pero firme. Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en el contrato como si las cartas fueran un abismo. Mami finalmente levantó la cara. ¿Es todo esto cierto? No respondí de inmediato. Dejé que el peso de la pregunta colgara como una cuchilla en su nuca. La verdad, dije en voz baja, pero con una claridad que cortaba como el cristal, es que ya no permitiré que nadie me ponga en ridículo. No quiero tu sangre en la acera. Te estoy dando una oportunidad. O eliges la honestidad y tus hijos, hice una pausa, dejando que el o resonara como una frase, o lo llevo hasta el final. Sin piedad. No por ti, no por sus lágrimas. Mas aulló como un animal herido. Está destruyendo a nuestra familia. Destruiste esta familia, corregí sin levantar la voz. Cuando vendí mis joyas. Cuando gastamos nuestro dinero en amantes. Cuando convirtió a su marido en un trapo. Silencio. El abogado golpeó la mesa con la mano, pero su autoridad ya se había evaporado. Dmitri estaba temblando. Las manos, los hombros, la voz. Si firmo, su garganta se movió como si las palabras fueran piedras. ¿Tú, realmente no vas a destruirme? No soy juez, respondí. Pero puedo pedir que se retiren los cargos. Puedo pedirle a Gennady que perdone parte de la deuda. Te quedarás sin compañía, pero con la portería a cero. Y la oportunidad de ser padre. Si no firmas, me incliné ligeramente hacia adelante como ofreciendo una última advertencia, me quitaré de tu camino. Y entra la ley. El silencio se extendió como una goma elástica a punto de romperse. Masa lo agarró del brazo y le clavó las uñas en la carne. No te atrevas. ¿Me oyes? Si firmas esto, me pierdes. Yo me llevaré a los niños. Te vas a pudrir debajo de un puente. El guardia de seguridad de la puerta dio un paso adelante. Dmitri finalmente la miró. No había miedo en esa mirada. No culpa. Solo un cansancio tan profundo que parecía haber envejecido sus huesos en segundos. Con un suspiro que sonó a rendición, cogió el bolígrafo. La habitación se congeló. Alguien tragó saliva. Alguien contuvo la respiración. Un solo trazo de pintura y una vida colapsaría para que otra pudiera comenzar. Él firmó. Una vez. 2. 3. Cada guión era un clavo en el ataúd de una mentira. Masa gritó como si la estuvieran desollando viva. Se arrojó sobre la mesa intentando arrancar los papeles, pero el guardia de seguridad la detuvo con un movimiento brusco. Cancelarlo. Gritó, luchando. Cancela esto ahora mismo. Estoy lúcido, dijo Dmitri, su voz sorprendentemente tranquila. Por primera vez en años. Se levantó. Él me miró. Mami, yo. Ahora no. Lo corté. Ahora trabajamos con los documentos. Oleg recogió los papeles firmados con la eficacia de un cirujano que cierra una incisión. Lady Masa se dirigió a ella, con una cortesía que sonó como una puñalada. Hoy se presentarán denuncias por apropiación indebida y falsificación de documentos. Su defensa tendrá la oportunidad de hablar. Una pausa deliberada. Te sugiero que te concentres en eso en lugar de teatro. Seguía gritando algo, amenazas, insultos, promesas de venganza, pero sus palabras ya no tenían peso. Su abogado, pálido como un fantasma, se limitó a murmurar. Nosotros estaremos en contacto. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que permaneció fue casi sagrado. Dmitri se hundió en la silla. Enterró su rostro entre sus manos. Y lloró. No como en las películas, guapo, sobrio, fotogénico. Lloró feo con sollozos que sacudían sus hombros, lágrimas corriendo entre sus dedos, la respiración entrecortada de quien finalmente permitió que algo se rompiera. Me acerqué. Puse mi mano sobre su hombro. Se acabó, dijo. Ahora, es paso a paso. O te levantas solo, o te hundes. Él asintió sin levantar la vista. Me diste una boya, no un barco. Exactamente.
Los puntos habían sido colocados. Pero ninguno de ellos fue definitivo. Ya me había convertido en mueble una vez. A veces, todo lo que hacía falta era que tocaras mi brazo con calculada gentileza, no como posesión, sino como recordatorio, no estás solo. No era la mano de quien toma la mano para no caer, sino de quien ofrece una opción, quedarse solo o confiar en alguien que, incluso roto, todavía sabe tender la mano. Los sábados de 1915 sonaba el intercomunicador. La pequeña y buena Alice volaba por el pasillo, tropezando con sus propios pies, sus dos dientes frontales nunca estaban alineados correctamente, ese defecto en su sonrisa que dolía tan dulcemente. Petya entró serio como un adulto en miniatura, pero lo abrazó con la fuerza de quien sabe que el mundo es frágil. Dmitri llegó con bolsas, harina, huevos, chocolate. «Buenos días, señora», dijo, y yo respondí, «pase». La cocina se convirtió en un campo de batalla, harina en el suelo, chocolate en nuestras manos, Petya hablando de la escuela mientras Alice dibujaba nuestra nueva familia en papel artesanal. Yo, ellos dos y en un rincón, el tío Jena, como ella lo llamaba. A veces Emu aparecía sola en el dibujo porque vive lejos. No lo corregí. Los niños saben dónde poner a las personas. Después del almuerzo, Dmitri los llevaría a ambos al parque o a casa. A veces se quedaba en la cocina, dando vueltas a la taza entre sus dedos. «Mamá, como usted dijo una vez, entiendo que lo que se hizo no tiene cura. Pero gracias por no solo matarme. Solo mato a los que insisten en ahogarse», respondí. Se detuvo. Él asintió. Me detuve. Ahora depende de mí. Silencio. Después. Voy a terapia. No por obligación. Entiendo cómo me manipularon. No es una excusa. Sí, tratando de ser un padre decente. Ocúpate de ello, entonces, dije. El dinero es dinero. Lo importante es que vuestros hijos no necesitan abogados para desentrañar vuestras mentiras dentro de 20 años. Él se rió torcidamente. Ya tengo a alguien de quien tomar un ejemplo. Él tiene. No repitas. No vamos a volver a ser como éramos antes. Ni siquiera era necesario. Nos convertimos en adultos que nos miramos con cicatrices mostrando traición, roles, noches de insomnio. Y una elección. No borré su pasado, pero lo dejé respirar. Ya no era mi preocupación si aprovecharía esta oportunidad o no. A veces llamaba a sus hijos llorando, diciéndoles que la abuela destruyó todo. Estaban perdidos en lágrimas. No me lo expliqué. No discutí. Aprendí a decir simplemente, no es tu culpa. Te amo. Punto. Con el tiempo, las conexiones se volvieron raras. Luego desaparecieron. Probablemente encontré otro bolsillo para chupar. No me importó. Pasaron los meses. Cálido, sin flequillo. Preparé café por la mañana, puse las noticias de fondo, pero ya no me asustaba cada timbre del teléfono. El dinero cayó solo en la cuenta, fruto de aquella tarde en la que por primera vez, cogí un bolígrafo y firmé con mi nombre sin temblar. Tuvo suerte con Gennady, decían. Yo respondería, tuve suerte cuando finalmente elegí mi propio equipo. A veces Gennady Mikhailovich y yo caminábamos por la orilla. Caminó un paso atrás, a mi paso, sin prisas. Habló de proyectos, preguntó por sus nietos. Podríamos estar en silencio durante 5 minutos y nadie necesitaba llenar el vacío. Una vez nos vio una vecina y nos preguntó si íbamos a casarnos. Solo ríete. A esa edad lo que importa es tener a alguien a tu lado. El papel es decoración. Gennady sonrió. Ella es más libre que todos mis jóvenes conocidos. No me arriesgo. Fue respuesta suficiente. A veces me despertaba al amanecer y recordaba aquel día en la cocina, cuando él gritaba echándome de mi propia casa. Hoy lo sé, la casa siempre fue mía. La voz también. Solo lo había tomado prestado durante mucho tiempo. Ahora se había recuperado. ¿Puedes decir que terminó felizmente? No. Hay demasiadas grietas. Mi hijo será para siempre el hombre que una vez traicionó. Pero también es el quien encontró el coraje de admitirlo, de firmar bajo su propia tierra. Mi nuera se convirtió en una lección,
nunca entregues tus documentos, tu dinero o tu cordura en manos de otras personas. Mis nietos crecieron viendo no la farsa de aguanta y cállate, sino una abuela que se negó a ser borrada. Gennady no es mi salvador. Es el hombre con el que me quedo porque es bueno para mí y para él también. Lo esencial es que aprendí, no estamos obligados a vivir en rincones solo para hacerle la vida más cómoda a alguien. La edad no te quita el derecho a decir que no, a llamar a un abogado, a exigir lo que es tuyo. Amar a tus hijos no significa aceptar que te roben la paz, tu dignidad, tu verdad. A veces, una casa vacía y limpia es mejor que una casa llena donde tú eres un objeto más. No elegí la soledad. Ni siquiera elegí un cuento de hadas. Elegí vivir con los ojos abiertos, con el dinero en la cuenta y la espalda recta. Con aquellos con los que estás cerca por elección, no por conveniencia. Y si mañana todo vuelve a desmoronarse, lo sé, tengo algo que nadie me podrá quitar. Mí mismo. ¿Y sabes cuál es el sentimiento más poderoso y silencioso a esta edad? No es venganza. No es una victoria. Es la calma de estar finalmente de tu lado. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Cuéntanos en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde nos lees. Queremos saber quién está del otro lado. Dale me gusta, comparte, suscríbete. La vida real tiene más historias como esta, y merecen ser contadas.